Estás atrapado en la trayectoria de un enorme huracán. Un tiburón hambriento decide que tú eres su próxima comida. Y una terrorífica tormenta de granizo cae sobre ti. Las bravuconadas que hagas no se pondrán en tu epitafio. De un naufragio en el mar a una mordedura en el patio. Duele muchísimo. Desastres naturales. Peligros extremos e inesperados. Tú decides tu destino. ¿Crees que sobrevivirás? Camina solo por el desierto. Las recientes tormentas han transformado el paisaje, siempre seco. Pero hay un cambio para el que no estás preparado. La arena húmeda te aprisiona. En unos segundos te llegan a las rodillas las arenas movedizas. ¿Qué harás para sobrevivir a este creciente horror? A. No pierdes el tiempo y te liberas antes de hundirte. B. Cavas alrededor de tus piernas para salir trepando. O C. Te tumbas boca arriba y extiendes las extremidades para flotar. Esto no es un truco de Hollywood. Tienes un profundo problema. Las arenas movedizas son una mezcla de agua, arena, sedimentos, un poco de arcilla, cascotes y vegetación. Solo hace falta un suelo con un gran potencial hídrico en buenas condiciones de flotación para tener arenas movedizas. El agua de las arenas movedizas reduce la fricción entre las pequeñas partículas de arena. Así que, aunque parezcan un sólido, las arenas movedizas son increíblemente sensibles al movimiento. Y cuando metes un pie en ellas, comienza una reacción en cadena entre todas esas partículas de arena que se transforman rápidamente de un semisólido a un engrudo caldoso y viscoso. En algunos lugares, las arenas movedizas son idénticas al barro. En otros parecen arena sobre la que puedes caminar, y en otros es como el agua. Las arenas movedizas son muy engañosas porque a menudo tienen la misma apariencia que el suelo sólido que las rodea, hasta que las pisas. Mientras no las muevas demasiado, seguirán siendo sólidas. En el momento en que se produzca una vibración o un movimiento repentino, se comportarán como un líquido y puedes hundirte en ellas. Y aquí estás tú, hundiéndote cada vez más en el suelo frío y húmedo. ¿Crees que sobrevivirás a esta trampa mortal? Ahora mismo deberías elegir la C, tumbarte y extender las extremidades para flotar. Nuestro instinto natural es permanecer de pie, pero cuando entras en las arenas movedizas, esa es la postura que menos te conviene. Debes echarte inmediatamente sobre el estómago o tumbarte de espaldas. Las arenas movedizas son casi el doble de densas que el cuerpo humano. Es casi imposible ahogarse en ellas. Y si no te entra el pánico y te quedas quieto, puedes flotar. Lentamente, saca los pies de las arenas, uno detrás del otro, y arrástrate fuera de ellas, permaneciendo lo más horizontal que sea posible, para crear la mayor superficie de contacto entre nuestro cuerpo y las arenas movedizas. Pero aún así será una tarea que requerirá mucho esfuerzo. Cuando estás atrapado en las arenas movedizas, nada va a suceder deprisa. Tienes que tener mucha paciencia. Un amigo inteligente puede sacarte de las arenas movedizas lanzándote una cuerda o un palo largo. No debería tirar de ello con fuerza, sino sujetarlo mientras tú, lentamente, te sacas a ti mismo. ¿Por qué no luchar para salir? Cuanto más te resistas, más te hundirás y peor será tu situación. Tu destino está determinado por los primeros segundos, cuando te das cuenta de que estás en arenas movedizas.
Las arenas movedizas son muy densas y se hacen más densas aún a mayor profundidad. Cuando tus pies se han hundido lo suficiente en ellas, parece literalmente como si se hubiesen incrustado en la tierra. La succión del barro y la arena puede ser muy fuerte. Aquí, un trabajador ruso no puede liberarse ni con la ayuda de una retroexcavadora. Por suerte para él, el operario de la máquina tiene un detalle delicado. ¿Pero puedes desenterrarte solo? Cavar alrededor de tus piernas es un esfuerzo inútil, porque las arenas movedizas volverán a rellenar el hueco que acabas de excavar. Cuando estás atrapado en las arenas movedizas hasta las rodillas, es casi imposible salir por uno mismo. Las arenas movedizas y el barro pueden pillarte por sorpresa. Si quieres sobrevivir, extiende las extremidades y túmbate. Lentamente trata de liberar las piernas. Cuando estés libre, rueda hacia un lado y aléjate. Mantén la calma y evitarás estar metido hasta el cuello en un problema letal. Vas paseando por el bosque disfrutando de una cálida tarde al aire libre. Entonces, por el rabillo del ojo ves algo que se mueve. ¿Qué era eso? Y finalmente lo ves. Es una serpiente a unos centímetros de tu pie. ¿Es venenosa? ¿Te morderá? Lo que hagas ahora podría suponer la diferencia entre volver a casa o caer muerto. A. Te das la vuelta y corres. B. Te quedas quieto y te alejas lentamente tratando de no asustarla. O C. Utilizas un palo para, con mucho cuidado, apartar la serpiente. Tu vida puede pender de un hilo. ¿Pero qué sabes de estos depredadores de sangre fría? Estos animales dependen de la temperatura y del clima que los rodea. Están activos cuando la temperatura es la adecuada y aprovechan esas ocasiones, dependiendo de la época del año y de la hora del día. Aprovechan las superficies calientes como las aceras o las carreteras para calentarse. Puede hacer tanto calor que las serpientes no salgan durante el día para tomar el sol. En ese caso, les encanta salir de paseo al caer la tarde. Por la tarde es cuando vemos más envenenamientos, cuando la gente vuelve del trabajo o sale a correr o a pasear porque refresca. Entonces es cuando están más activas. Hay casi 700 especies de serpientes venenosas. De ellas, casi 250 pueden matar a un humano de una sola mordedura. Cada picadura es diferente. En América del Norte solo hay dos grandes categorías de serpientes venenosas. Unas son las llamadas crótalos, como las serpientes de cascabel, la mocasín y la cabeza de cobre. Pero también está la serpiente de coral, en el sudeste de Estados Unidos. En Norteamérica, la serpiente responsable de la mayoría de las muertes es la cascabel diamantina. Provocan la destrucción de los tejidos porque prácticamente digieren la mano o lo que hayan mordido, ya que así es como se alimentan. El veneno de la serpiente de cascabel inmoviliza a la presa, ataca el flujo sanguíneo y los músculos y descompone los tejidos. Cuando se inicia ese proceso, el dolor es muy intenso. Las serpientes de cascabel pueden atacar muy rápido. Los colmillos suelen estar retraídos en la boca, saltan hacia adelante para inyectar una rápida dosis de veneno en la víctima y vuelven a retraerse. Todo en menos de un segundo. Y ahora estás claramente al alcance del ataque de esta serpiente. ¿Qué harías para evitar una fea picadura? La respuesta, cuando volvamos. Una tormenta huracanada se abate sobre tu casa. Un accidente te deja a la deriva en el mar. ¿Sabes qué hacer cuando caen granizos gigantes? ¿Qué hacen las serpientes de cascabel de los climas septentrionales en el invierno? A. Se congelan y luego se descongelan en primavera. B. Se reúnen en grandes grupos para hibernar. O C. Trepan a los árboles para huir de la nieve. ¿Qué hacen las serpientes de cascabel de los climas septentrionales en el invierno? La respuesta B. Cuando cae la temperatura, las serpientes de cascabel se reúnen por centenares en una sola madriguera para hibernar.
En primavera, salen al exterior y pasan varios días tomando el sol junto a la entrada de su retiro invernal. Estás paseando por el bosque un cálido día de verano, cuando en tu camino se cruza algo que acecha entre la maleza. Es una serpiente y está a solo unos centímetros de hundir sus colmillos en tu pierna. No sabes si es venenosa, pero ¿de verdad quieres correr el riesgo? ¿Qué harías si una serpiente se cruza en tu camino? Si has elegido la B, apártate lentamente. Puede que te hayas librado. Las serpientes no suelen ser abiertamente agresivas. Suelen atacar en dirección al movimiento y el calor corporal. Si te apartas lentamente, es menos probable que molestes a una serpiente y cuando te hayas alejado unos pasos, ponte a salvo y déjala atrás. ¿Pero te perseguiría y te alcanzaría? Un ser humano sano es más rápido que una serpiente como la de cascabel sin ninguna dificultad. Una de las ideas equivocadas acerca de las serpientes de cascabel es que te persiguen. Puedes alejarte rápidamente de una serpiente de cascabel que esté reptando hacia ti y utilizar el sentido común. Es sencillo ponerte a salvo. ¿Tiene algún sentido usar un palo para ahuyentarlas? Si te pones a tocar o a molestar a una serpiente, harás que se sienta amenazada y aumente su agresividad, y es más probable que ataque. La mayoría se conforma con dejarlas en paz, pero la gente que disfruta del calor no siempre comprende que las serpientes también lo disfrutan, y justo en el patio de tu casa. Eso significa que puede que no veas venir el mordisco. Estás en el huerto un día de primavera, y cuando alargas la mano... What the Sweetie, you okay? What was that? What is that sound? Is that a snake? No hay ninguna duda con ese sonido. Una serpiente de cascabel. Find out what the first aid is for a snake bite. Go. I want to find a snake. Acaba de clavarte los colmillos en la mano. ¿Y ahora qué? A. Te haces un torniquete en el brazo. B. Cortas la mordedura y succionas el veneno. O C. Pones en alto la zona. Además de ir corriendo al hospital, tu mejor opción es la C. Poner en alto la zona. Muchos de nosotros recomendamos elevarla, porque a diferencia de las cobras o de otras especies de serpiente que te paralizan, lo que más nos preocupa es la destrucción del tejido local, y hacen falta horas para que se produzca por completo. Lo más importante es quitarse cualquier prenda o joya que te apriete, porque cuando se inflame, se convertirá en un auténtico torniquete. ¿Pero un torniquete u otro vendaje no sería bueno? Para la mayoría de las mordeduras de serpiente, no se recomienda el torniquete. Aislar el veneno de una picadura de una serpiente, por ejemplo, en una extremidad, haría que se destruyese más rápido. A medida que aumenta la inflamación, puedes obstruir las venas y la mano o el brazo no recibiría sangre y moriría. Y succionar el veneno. El método de cortar y succionar para extraer el veneno de la mordedura suele verse en la tele y en el cine, pero no se cuenta entre los primeros auxilios. El veneno no está en la superficie. Los colmillos son bastante largos, así que no se sabe a qué profundidad se ha expulsado. Y seguramente no saldrá aunque lo intentes. Te expones a desangrarte aún más. Seguramente no conseguirás extraer una gran cantidad de veneno y tienes que tener en cuenta que el que succione se va a meter el veneno en la boca, y eso no le viene bien a nadie. Aunque las mordeduras de serpientes venenosas en Estados Unidos causan muchos daños y provocan un intenso dolor, raramente son mortales. Es muy raro que alguien muera por la mordedura de una serpiente de cascabel, una cabeza de cobre o una mocasín. Hay unas 8.000 mordeduras al año y seguramente menos de 5 muertes. En este caso, la mujer es trasladada rápidamente al hospital. Los médicos le administran varias dosis de antídoto, pero su brazo se inflama espectacularmente. Es una experiencia dolorosa, pero sobrevive.
Si no eres experto en serpientes y te encuentras a una en el campo, sigue este consejo. Para, retrocede lentamente y procura no asustarla. Si sientes el escozor de una mordedura, no te asustes. Pon en alto la zona y ve a un hospital. Un potente huracán inunda tu casa de agua marina. Granizos gigantes caen sobre la carretera. Un tiburón hambriento tiene una fijación. Tú. ¿Verdadero o falso? La temperatura del huevo de serpiente determina el sexo de la cría. ¿Verdadero o falso? La temperatura del huevo de serpiente determina el sexo de la cría. Falso. En muchos reptiles, como algunos lagartos y tortugas, el sexo viene determinado por la temperatura del ambiente donde están los huevos, pero todas las especies de serpientes determinan su sexo como los humanos, con los genes. Estás mar adentro cortando el agua en un pequeño catamarán. El corazón te va a 1000. El paseo es muy estimulante. Por suerte llevas puesto el chaleco salvavidas. Y este es el motivo. Estás bien, pero la marejada y el vendaval te impiden regresar al barco. Ahora estás a la deriva en un mar frío y agitado. ¿Qué vas a hacer al respecto? A. Vuelves nadando a la orilla abandonando el barco. B. Te agarras al barco y esperas a que te rescaten. O C. Permaneces a flote a unos metros del barco para evitar que te arrastres si se hunde. Tu decisión es más crítica de lo que te imaginas. Cuando hay un vendaval muy fuerte, ya sea una tormenta localizada o una más grande, si provoca grandes olas, aumenta el riesgo de que un barco zozobre. Pero cuanto más grande sea este, más podrá resistir. Hay muchas maneras de que zozobre un barco, porque haya golpeado algo, o porque está indebidamente cargado de pasajeros o equipo, o porque navegue demasiado rápido y choque contra una ola grande, o porque esté virando y pase sobre una ola grande que lo inestabilice y lo haga volcar. El clima puede cambiar muy rápido en el mar, igual que en la tierra. Pueden estallar tormentas y cambiar los vientos. Tus planes pueden estropearse en un minuto según cómo sople el viento. Casi 700 personas mueren en accidentes de barco en Estados Unidos cada año. Y aquí estás tú, perdido en el mar. ¿Qué vas a hacer? Tu mejor opción para sobrevivir en el mar es la B. Agarrarte al barco y esperar a que te rescaten. Si tu embarcación zozobra, se recomienda encarecidamente no alejarse de ella. Es mucho más fácil para mí encontrarte, que es mi trabajo, si eres grande, porque voy a mandar helicópteros y barcos a buscarte. Y cuanto mayores sean los restos, más probabilidades habrá de encontrarte. Muchas víctimas de embarcaciones que zozobran se alejan y pueden morir. Si te quedas con tu barco, los rescatadores tienen un objetivo más grande que buscar. Además, es un objeto flotante y quizá en algún momento puedas subirte a él para salir del agua. Así que no solo te quedes junto al barco, súbete a él. La razón, el calor. Tienes que intentar subirte al barco aunque haya zozobrado. Es mejor que quedarte en el agua, porque el agua hará que te enfríes 25 veces más rápido que el aire. Aunque sople viento, estás mucho mejor encima. Y permanecer a flote cerca del barco para evitar hundirte con él. La mayoría de las embarcaciones pequeñas se fabrican ya con algún sistema de flotación incorporado. Seguirá siendo un flotador seguro para ti, incluso después de volcar. Tener una mano o un pie en la embarcación o subirte a ella será mejor que mantenerse a flote. Si quieres sobrevivir al vuelco accidental de un barco, tienes que estar preparado. En el mar siempre debes estar alerta por los posibles cambios del clima. Si el cielo se oscurece, si el viento arrecia, si el mar empieza a agitarse y hay marejada,
Ve a tu radio de a bordo, busca el canal meteorológico y averigua qué está pasando en tu zona. Cuando cargues el barco por la mañana y prepares a tu tripulación, tendrás que llevar la mochila de emergencia, que contiene bengalas de aviso, una radio, chalecos salvavidas de sobra, en fin, distintas cosas que pueden serte útiles si hay problemas. En el mar o en un lago. Lleva chalecos salvavidas. Si tu barco zozobra, no te alejes nadando y, si es posible, súbete a él para salir del agua. No pierdas la calma y el equipo de rescate aparecerá. Una monstruosa tormenta de granizo está a punto de caer. Una tormenta sin parangón te obliga a luchar por tu vida. Y vas a tener una estrecha relación con un depredador letal. ¿Cuál es la principal causa de accidentes de barco en Estados Unidos? A. El mal tiempo. B. La distracción del piloto. O C. El consumo de alcohol. ¿Cuál es la principal causa de accidentes de barco en Estados Unidos? La respuesta, la B. Las distracciones son responsables de casi 600 accidentes de barco cada año. El consumo de alcohol es la segunda, con menos de 300 accidentes, mientras que el mal tiempo provoca unos 200 accidentes al año. Las tormentas en las llanuras son habituales, pero cuando una colosal nube se cierne sobre tu cabeza, escuchas algo que te provoca escalofríos. Granizo. Y no son las pequeñas bolitas blancas de hielo que conoces. Tu coche está siendo despedazado por granizos gigantes. ¿Qué haces para sobrevivir a esta lluvia de terror? A. Conducir en dirección contraria. B. Salir del coche y buscar el refugio más cercano de inmediato. O C. Parar con el coche orientado hacia la tormenta. Como cada vez que te enfrentas a condiciones horripilantes, la realidad te sorprenderá. El granizo es agua congelada alrededor de un embrión o núcleo. Puede ser cualquier cosa, una pequeña gota, un cristal de hielo o un insecto, y se forma en las corrientes ascendentes. En una tormenta hay corrientes de aire ascendentes y descendentes. Una gota de agua que se eleva a las partes más frías de la nube se congela. Luego vuelve a bajar y al subir otra vez se congela de nuevo. Este proceso es continuo y dependiendo de la potencia de la tormenta puede prolongarse. Cada vez crece más y más. Si lo cortamos por la mitad veremos que parece una cebolla con muchas capas. Y cuando se hace muy pesado, cae. Las tormentas más fuertes se dan por la tarde, por el calor acumulado y unas corrientes de aire verticales muy violentas. A menudo subestimado, el granizo puede ser un fenómeno muy dañino. En 2012, una serie de tormentas de granizo en los alrededores de San Luis provocó $1.600 millones en daños. El tamaño del granizo puede variar, desde una canica a una pelota de softball que tiene 11 centímetros de diámetro. Cuando sabes lo rápido que cae el granizo, con su peso y la inercia que coge, se calcula que un granizo del tamaño de una pelota de béisbol, cuando llega al suelo, va a 145 kilómetros por hora. Esa es la velocidad a la que lanza un profesional del béisbol. Ese pedazo de hielo moviéndose a esa velocidad, cayendo a esa velocidad, puede provocar graves daños. Evidentemente, puede provocar daños en coches y tejados, dejar árboles completamente deshojados. Puede romper el parabrisas, atravesar techos solares y provocar daños al permitir que entre la lluvia. Es un verdadero peligro. El granizo más grande registrado cayó en 2010 cerca de Vivian, en Dakota del Sur. Medía unos 20 centímetros de diámetro, lo suficiente para provocar heridas graves e incluso la muerte.
Si está apoyándote el coche y tú sales cuando caen, pueden matarte. Es un caso extremo. Pueden matar a una res que se ha quedado al aire libre, en los pastos. Pueden ser muy destructivos. La mayoría de las heridas que he visto causadas por el granizo son hematomas que te salen porque es duro, como una pelota de béisbol. Un granizo de 2,5 centímetros cae a unos 110 kilómetros por hora. Un granizo de 5 centímetros puede caer más deprisa aún. Si te cae encima un granizo a 110, 130 o 140 kilómetros por hora, te puede hacer mucho daño. Duele mucho. En determinadas condiciones, un granizo grande, cuando cae en la cabeza de alguien, puede provocar una herida devastadora. Cada año en Estados Unidos mueren algunas personas por traumatismos causados por el granizo. Evidentemente, el lugar más seguro es un refugio. Por ejemplo, si vas en coche, debajo de un paso elevado. Pero con diferencia, lo mejor cuando graniza es estar bajo techo y protegido. Lo que nos devuelve a ti. Enormes granizos aporrean tu vehículo y amenazan con romper el parabrisas. ¿Qué harías para sobrevivir a esta extraordinaria tormenta? Increíble. Tu mejor opción, C. Aparcar y orientar el coche hacia la tormenta. Si te pilla una tormenta de granizo, aparca a un lado y espera a que pase. Lo mejor es quedarse en una carretera principal, si puede ser. Si conduces en dirección al granizo, la velocidad de avance de tu vehículo se suma a la del granizo y puedes acabar provocando la rotura del parabrisas. Y no quieres que pase eso. Si vas a apartarte a un lado con el coche, piensa que hay objetos en movimiento. Así que si paras a un lado, asegúrate de que no tocas la línea blanca y no invades ningún carril. Enciende los intermitentes y espera. Si el parabrisas delantero puede llevarse la mayor parte de los impactos, mejor. Normalmente el parabrisas está más reforzado y podrá aguantar los golpes más fuertes mucho mejor que las ventanas laterales. También es buena idea que todos los ocupantes estén en el centro del vehículo, lejos de las ventanas y de los cristales rotos si esto ocurre. ¿Por qué no alejarse con el coche? Es muy complicado alejarse de la granizada con el coche porque no sabes a dónde va. Es mejor pararse. Si hay algo en tu campo de visión como lluvia, niebla o en este caso granizo, afectará a tu percepción de la distancia, sobre todo si es una tormenta fuerte. Así que, repito, aminora la marcha, para a un lado y espera. En cuanto a salir del coche para buscar refugio, no deberías salir corriendo bajo unos granizos como pelotas de golf. Tu coche te va a proporcionar bastante protección, lo mejor es quedarse. Cuanto más grandes sean los granizos, más pesarán. Y mayor será el impacto si te alcanzan. Podrían matarte. Provocará daños, posiblemente conmoción, dependiendo del tamaño del granizo. Sin duda provocará heridas. Es mucho más seguro quedarse y esperar. Las tormentas de granizo duran de media 6 minutos, pero si te pillan en la carretera, toma nota. Para inmediatamente, aparca a cubierto, bajo un paso elevado o un garaje. Si no tienes esa opción, orienta el coche hacia la tormenta. Sigue estos consejos y vivirás para volver a ver el cielo despejado. ¿Conoces las advertencias? ¿Crees que sabes los riesgos? A pesar de los avisos de evacuación, has decidido quedarte en tu casa junto al mar mientras un enorme huracán está a punto de tocar tierra firme. Gran error. El sol se pone y el nivel del agua sigue subiendo. El agua traída por la tormenta huracanada inunda tu casa. ¿Qué harías para sobrevivir? Te encuentras cara a cara con un tiburón. ¿Ahora qué? 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . ¿Ahora qué?
Has ignorado tercamente los avisos de evacuación y ahora un colosal huracán se abate sobre tu ciudad. Fuertes vientos combinados con una tormenta de proporciones históricas provocan estragos. La noche cae y el nivel del agua sube. El océano irrumpe en tu hogar. ¿Sabes qué hacer a continuación? Puede que tu vida dependa de ello. A. Colocas cinta adhesiva en las ventanas para que no revienten. B. Vas al punto más alto de tu casa. O C. Evacúas en cuanto tengas encima el ojo de la tormenta. ¿Pero qué son estas titánicas tormentas? Los huracanes dependen del aire cálido y húmedo que hay sobre océanos de aguas cálidas. Se forman en regiones tropicales del Atlántico, en el Caribe y el Golfo de México y en el este del Pacífico. Un huracán es producto de la energía contenida en el océano y en la atmósfera. Es el mismo proceso que cuando se crea un frente nuboso, sistemas tormentosos y de bajas presiones sobre la Tierra. Pero en el caso de un huracán, a una escala mucho mayor, más amplificada. Los huracanes se clasifican del 1 al 5, siendo los de 5 los más fuertes. En la categoría 5, el viento supera los 240 kilómetros por hora. Nombres como Katrina, Irene y Andrés puede que no te asusten, pero deberían. Son los nombres de los desastres naturales más devastadores que han golpeado Estados Unidos. Las ciudades que corren mayor riesgo son las de la costa, donde la tormenta toma fuerzas. En ellas, un huracán supone una amenaza muy seria. Incluso los que viven en el interior sufren su furia. Los huracanes cortan suministros y arrasan casas, puentes y carreteras. En su trayectoria, un sendero de devastación y, por desgracia, de muerte. Aunque ninguna predicción es perfecta, la prevención de huracanes está mejorando. Esto significa que se podrá avisar a la gente, a veces incluso con días de antelación, de lo que se avecina. Si te dicen que evacúes, hazlo inmediatamente, porque estás tomando una decisión de vida o muerte. Es bien sabido que los huracanes provocan inundaciones. Si estás en una zona costera expuesta a la acción de las olas, no te lo pienses, vete. La fuerza de una ola es algo superior a ti. Una alerta de huracanes se emite 36 horas antes de la aparición de vientos huracanados. Las evacuaciones dependen de las zonas. En algunas se da el aviso con mucha antelación porque hay una sola carretera de entrada y salida. En otras puede que solo tengas que ir a la calle de al lado, que está en un terreno alto. La mayor parte de las muertes en huracanes se deben a los ahogamientos. No deberías estar en una zona inundable. Vete, sal de allí si estás en una zona de poca altitud. Por desgracia, ya es demasiado tarde. El agua entra en tu casa. ¿Qué harás? ¿La decisión más inteligente? La opción B. Ir al lugar más alto y seguro de tu casa. Si te quedas en casa, tienes que ir al lugar más alto y quedarte allí. Ese es el lugar más seguro. Salir durante un huracán implica muchos riesgos. También es motivo de orgullo contar a tus hijos que te libraste de uno grande. Pero espera, ese tipo de bravuconadas se ponen en los epitafios. No desafíes a un huracán. Busca un refugio y sal de ahí. ¿Y asegurar las ventanas? ¿Podría protegerte? Poner cinta adhesiva en las ventanas puede perjudicarte. Si lo haces, las ventanas se romperán en trozos de cristal más grandes, que pueden hacerte cortes graves y profundos. Aunque tapar las ventanas con tablas puede prevenir algunos daños, solo deberías hacerlo si tienes tiempo de sobra para evacuar.
So here we are, we made it into the eye of Hurricane Isaac. Y si crees que puedes ser más listo que una supertormenta metiéndote en el ojo del huracán, el ojo del huracán es una zona en calma relativa. Cuando estás en el ojo del huracán, el viento se detiene y queda en calma o es muy suave. En el otro lado del huracán hay vientos igual de intensos pero en dirección contraria. cuando te enfrentas a la imparable fuerza de un huracán, estar preparado es crucial para sobrevivir. No merece la pena correr esos riesgos. Haz un plan previo. Ten un botiquín. Infórmate de dónde van tus vecinos y evacúa si es necesario. Pero si te atrapa la tormenta, quédate en el interior y ve al lugar más alto de tu casa. No pongas cinta adhesiva en las ventanas porque puede producir trozos de cristal más peligrosos. Y no salgas de casa en el ojo del huracán. Conserva la calma. No salgas y con suerte, tú también te salvarás. Estás buceando en las cálidas aguas de tu lugar favorito. Normalmente tú eres el depredador más peligroso de este ecosistema. Pero hoy hay otro cazador patrullando el arrecife. Es un feroz tiburón y busca tu sangre. Haces lo que puedes para ahuyentarlo, pero es más rápido que tú y más mortal. ¿Cómo puedes defenderte de un devorador de hombres implacable? En las aguas de las Islas Caimán te sientes en tu elemento. Equipado con tu equipo de buceo y armado con un arpón, cazas una especie de pez invasora. Por desgracia, siempre hay alguien más que está de caza, y tú eres la presa. ¿Qué es lo que debes hacer para defenderte de un tiburón tan agresivo? A. Darle un puñetazo en el morro. B. Golpearle en las agallas y los ojos. O C. Hacerte el muerto para que pierda interés. Todas tus opciones son de infarto, al menos hasta que evalúes a tu contrincante. A los tiburones les interesa todo lo que consideren una presa. Si estás nadando y sangras, llevas objetos brillantes o estás salpicando mucha agua, lo que podría indicar que tienes algún problema, los tiburones se preguntarán, ¿qué es eso? Voy a ver si es el almuerzo. Casi siempre cuando un tiburón ataca a un humano es porque lo ha confundido con otra cosa. Miran lo que hay y si se parece a su alimento, puede que muerdan para investigar. Si ves un tiburón en el agua, ve inmediatamente a decírselo a un socorrista. Yo nunca haría que cundiese el pánico. Si gritas, ¡tiburón en el agua!, todo el mundo se pondrá histérico. Los tiburones tienen varias hileras de dientes. Pueden tener entre 3 y 5 y cortan como cuchillas. Así es como atrapan a sus presas. Su mordedura no es muy fuerte. En realidad pueden cortar y desgarrar tanto gracias a que sus dientes son muy afilados. Los tiburones atacan a casi 100 personas al año, a menudo en aguas poco profundas. Normalmente la gente nunca los ve porque son muy silenciosos y rápidos y te muerden antes de que te des cuenta. Muchas veces vemos grandes tiburones en las costas de California y nadie lo sabe. Sin duda son los lobos del mar, lo saben todo. Lo que nos devuelve a ti. Casi en un cuerpo a cuerpo con un tiburón implacable que busca su próxima comida. ¿Qué harías para sobrevivir? Aunque parezca poco razonable, tu mejor opción para sobrevivir es pelear contra el tiburón y elegir la B. Si un tiburón te ataca o se abalanza sobre ti y lo tienes encima, lo que tienes que hacer es arañarle las agallas y golpearle y arañarle los ojos. No te dejes llevar por el pánico ni te des por vencido. Busca sus ojos y sus agallas si es posible.
Si puedes, interrumpe el paso del agua por sus agallas, es decir, agarra una agalla y tira de ella. Lo más probable es que eso le moleste. Tiene que respirar igual que tú. Sigue defendiéndote todo lo que puedas. Seguramente se dará por vencido antes que tú y te dejará. ¿Y darle un puñetazo en el morro? Nunca trates de darle un puñetazo a un tiburón en el morro. Creo que es un mito clásico sobre los tiburones, eso de darles en el morro si te van a atacar. Con uno pequeño podría funcionar, con uno grande le va a dar igual. De hecho, un sopapo en el morro podría empeorar tu situación. Está tan cerca de su enorme boca que podrías meter la mano en ella por error. Y si ves una enorme aleta acercándose a ti, ¿por qué no te haces el muerto? A diferencia de un oso con el que tienes que dejarte caer, no hagas eso con los tiburones. El tiburón busca debilidad. No dejará de comerte si te haces el muerto. A veces muerden con tanta fuerza en los brazos o en las piernas que los arrancan. Lo que suelen hacer es morder y luego retirarse un poco para mirar mientras se desangra a su presa. ¿Por qué no darse la vuelta y huir? Dejar atrás a un tiburón es imposible. Si el tiburón quiere tenderte una emboscada o alcanzarte, no hay escapatoria. Es mejor no intentar nadar hasta la orilla porque puede salpicar o hacer ruido y eso atraería al tiburón. Con más gente en el agua y en territorio de tiburones, los ataques han aumentado un 30% en los últimos 5 años. La mayoría de los bañistas no tienen ni idea de que incluso a 1 metro o 1,20 m de profundidad pueden estar nadando entre unos hermosos tiburones de hasta 2 metros de largo. Si eres un bañista, un buceador o un surfero, aquí tienes algunas sugerencias a las que hincarles el diente. Si ves cerca a un tiburón, no salpiques ni hagas movimientos bruscos. Cuando te ataque, defiéndete golpeando las agallas o los ojos. Y nunca te hagas el muerto o pensarán que eres una sabrosa presa. Permanece alerta y no te arriesgues, porque aunque la mayoría de los tiburones no te atacaría, nunca se sabe cuándo le parecerás el cebo perfecto.